Imagina una ciudad gobernada por dos hermanos, donde el miedo y la ley del más fuerte se entrelazan en los callejones de un Londres que se balanceaba entre el swing de los 60 y la sombra más profunda del crimen organizado. Eran dueños de la noche, reyes de un imperio construido con violencia, encanto perverso y secretos que llegaban hasta los pasillos del poder. Sus nombres eran Ronnie y Reggie Kray, gemelos idénticos en apariencia, pero profundamente distintos en su oscuridad. Esta es la historia de cómo lo tuvieron todo y de cómo lo perdieron absolutamente todo. Bienvenidos a la leyenda y a la pesadilla. Antes de adentrarnos en las profundidades de esta historia, recuerda que tu apoyo es lo que permite que investiguemos más a fondo. Si te gusta adentrarte en los misterios del pasado, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte nada, comenta con tus teorías, comparte este video con aquellos que aprecian una buena investigación y, por supuesto, deja tu like. Cada gesto ayuda a que esta comunidad crezca. Ahora apaga las luces, sube el volumen y adéntrate con nosotros en el East End de Londres. El Londres de la posguerra era un lugar de cicatrices. Edificios aún bombardeados se alzaban como esqueletos de piedra contra un cielo gris. El racionamiento aún era una realidad palpable. Y en el corazón de esta ciudad en recuperación, latía un distrito único, un mundo aparte. El East End, un laberinto de calles estrechas, pubs con olor a cerveza rancia, y una comunidad unida por un código no escrito. Lealtad, trabajo duro y una profunda desconfianza hacia la autoridad exterior. La policía era The Old Bill, el enemigo. La justicia se administraba a menudo entre vecinos. Aquí, en el número 178 de Balance Road, en Bethnal Green, el 24 de octubre de 1933, Violet Kray dio a luz a dos hijos. Ronnie llegó primero. 10 minutos después, Reggie. Un tercer gemelo, un hijo que nunca recibió nombre, nació muerto. Desde el principio, la vida y la muerte, la dualidad y la pérdida, marcaron su existencia. Su padre, Charles Charlie Kray Sr., era un buscavidas, un pequeño delincuente que pasaba más tiempo huyendo de los cobradores que en casa. Una figura escurridiza. Su madre, Violet, era el pilar. Ferozmente protectora, ella creía firmemente que sus chicos eran especiales, destinados a algo grande. Les inculcó unas modales impecables, les compró trajes caros incluso cuando no había para comer, y les defendió ciegamente ante cualquier queja del vecindario o de la escuela. Esta devoción materna creó un lazo inquebrantable y una peligrosa sensación de impunidad. Desde pequeños mostraron ese carácter dual que los definiría. Reggie era el más afable, el carismático, el que podía sonreír y convencerte de cualquier cosa. Ronnie era el introvertido, el agresivo, el que prefería la confrontación directa. Juntos, eran una fuerza complementaria y letal. Su abuelo, Jimmy Cannonball Lee, un boxeador retirado, les llevó por primera vez a un gym. Y allí encontraron su primera salida para la violencia que bullía en su interior. No era solo pelear, era disciplinada, metódica, letal. Reggie, especialmente, mostró un talento prodigioso. A los 16 años, era una estrella amateur en ascenso, ganando campeonatos nacionales. El boxeo era el billete de oro para escapar de la pobreza, el camino legítimo. Pero los hermanos Kray nunca creyeron en los caminos legítimos. La llamada del bajo mundo era demasiado fuerte. El dinero fácil, el respeto instantáneo que se ganaban con los puños. ¿Para qué sudar en un gym por unas pocas libras cuando podían dominar las calles? Formaron su primera banda, The Firm, la empresa, un nombre que delataba su ambición de tratar el crimen como un negocio. Empezaron con lo básico, protecciones. Iban a un local, usually un pub o una tienda, y ofrecían sus servicios de seguridad. La oferta era simple: nos pagas y te garantizamos que nada malo le pase a tu negocio. La implicación era clara: si no pagas, nosotros seremos ese algo malo. Rápidamente, su reputación creció.
No eran matones cualquiera. Eran jóvenes, bien vestidos, incluso en sus amenazas, y boxeadores profesionales. Rompían huesos con una eficiencia aterradora. Pero su camino hacia la cima se vio interrumpido bruscamente. En 1952, fueron llamados a cumplir con el servicio militar nacional. Fue un desastre absoluto. Se negaron a aceptar la autoridad, se amotinaron, atacaron a instructores y finalmente desertaron. Fueron capturados y enviados a la prisión militar de Shepton Mallet. Aquellos meses tras las rejas fueron una universidad del crimen. Endurecieron sus espíritus, conectaron con criminales más experimentados y, lo más importante, sellaron su desprecio absoluto por cualquier forma de autoridad establecida. La cárcel no los rehabilitó, los terminó de forjar en el acero del que estaban hechos. A su salida, a mediados de los 50, el panorama criminal de Londres estaba cambiando. Las viejas bandas estaban desorganizadas. Los Kray vieron el vacío de poder y se lanzaron a llenarlo con una ferocidad sin precedentes. Abrieron su primer negocio legítimo, un club nocturno llamado The Double R Club en Bow, en 1956. Pero era solo una fachada, una lavandería para dinero sucio y un centro de operaciones. El club se volvió increíblemente popular. ¿Por qué? Porque los Kray entendieron algo fundamental. El poder no solo se ejerce con miedo, también se ejerce con glamour, con acceso a un mundo deseado. Y aquí es donde su historia da un giro siniestro y fascinante. Los años 60 en Londres explotaban en color. La música, la moda, la liberación sexual. Era el swinging London. Y los hermanos Kray, con sus trajes hechos a medida de Savile Row, sus modales de gentleman y su aura de peligro, se convirtieron en una atracción perversa para la alta sociedad. Eran lo exótico, lo prohibido. Empezaron a ser vistos en los mismos lugares que estrellas de cine, políticos, aristócratas. Ronnie, en particular, desarrolló una obsesión por la fama. Coleccionaba celebridades como otros coleccionaban sellos. Su círculo era surrealista. Judy Garland cantaba en sus clubes. Frank Sinatra, de paso por Londres, quiso conocerlos. George Raft, el actor de cine negro, era un amigo íntimo y hasta llegó a trabajar para ellos. El mundo del espectáculo se rendía a sus pies, pero esta fachada de respetabilidad era un espejismo cruel. Detrás de las sonrisas para las cámaras, The Firm se expandía. Controlaban el juego ilegal, las protecciones, las estafas de seguros, el robo a mano armada. Su violencia se volvió más calculada, más extrema. Ya no era solo romper una nariz, era enviar un mensaje inconfundible. Y para entender el mensaje más terrorífico que enviaron, debemos hablar de los rivales. Los Kray no toleraban competencia. Su principal enemigo eran los hermanos Richardson, que operaban desde el sur de Londres. Eran tan despiadados como los Kray, pero les faltaba su estilo, su conexión con el glamour. La guerra entre estos dos clanes estaba servida, pero el primer gran golpe siniestro vino desde dentro, de su propio círculo. Un miembro de The Firm, un hombre llamado Richard Baker, decidió que quería su parte del pastel y empezó a extorsionar a los hermanos. Fue un error fatal. En una noche de noviembre de 1966, fue atraído a un almacén en Walthamstow. Lo que sucedió allí fue de una barbarie casi indescriptible. Fue torturado, apuñalado repetidamente y finalmente acabado con un tiro en la cabeza. Pero el asesinato en sí era solo el principio. Los Kray querían que el cuerpo desapareciera para siempre. Lo descuartizaron y fundieron los restos en ácido. El mensaje era claro: cruzarnos y serás borrado de la existencia. No habrá cuerpo que llorar, ni tumba que visitar. Serás un recuerdo que se esfuma. Este crimen, perfecto en su ejecución macabra, les dio una sensación de invencibilidad total. Creían que podían hacer lo que quisieran, y fue entonces cuando la psique de Ronnie Kray comenzó a deslizarse irrevocablemente hacia el abismo. Ronnie era, sin lugar a dudas, un esquizofrénico paranoico. No tomaba su medicación,
Vivía en un mundo de fantasías gangsteriles y paranoias. Se declaraba abiertamente homosexual, en una época donde era ilegal, pero su homosexualidad estaba teñida de una violencia posesiva y aterradora. Secuestraba jóvenes, los mantenía bajo su control mediante el miedo y la fuerza. Fue esta psicología la que llevó a uno de los crímenes más famosos y que, irónicamente, comenzaría su caída: el asesinato de George Cornell. Cornell era un miembro de la banda Richardson y cometió el error imperdonable de llamar a Ronnie Cray una marica gorda en un pub. Para Ronnie, aquello fue una afrenta que no podía quedar sin respuesta. No era solo un insulto, era una amenaza a su imagen de hombre duro. Una tarde de marzo de 1966, Ronnie Cray caminó tranquilamente en el pub The Blind Beggar, en Whitechapel. Cornell estaba sentado en la barra. Ronnie no dijo una palabra. Sacó una pistola automática 9 milímetros y le disparó en la frente delante de varios testigos. Luego, salió caminando con calma. Fue un acto de pura locura, de hubris absoluto. Matar a un hombre a sangre fría en un pub lleno de gente. ¿Por qué lo hizo? Porque Ronnie Cray estaba convencido de que nadie se atrevería a testificar contra él. Y, durante un tiempo, tuvo razón. El muro de silencio era absoluto. La policía sabía que había sido él. Todo el East End lo sabía, pero nadie decía una palabra. Los Cray parecían intocables. Su poder había alcanzado su cenit. Controlaban el crimen organizado en el West End y el East End. Se codeaban con lores y estrellas. Eran, en todos los sentidos, los reyes secretos de Londres. Pero todo imperio, especialmente uno construido sobre cimientos tan podridos, tiene sus puntos débiles. Y el de los Cray era la creciente inestabilidad de Ronnie y la arrogancia de Reggie, quien creía poder controlar a su hermano gemelo y a todo el mundo a su alrededor. La ley, sin embargo, no se había rendido. Un pequeño grupo de detectives de Scotland Yard, liderado por el teniente Leonard Nipper Read, estaba obsesionado con derribarlos. Read sabía que no podía atraparlos por las cosas pequeñas. Necesitaba una acusación de asesinato y necesitaba testigos. Romper el muro de silencio era una tarea casi imposible. Durante años, The Firm había operado con una lealtad férrea, comprada a base de dinero y miedo. Read y su equipo persistieron, presionando en los puntos débiles. Empezaron a arrestar a miembros de menor rango de la banda, ofreciéndoles deals a cambio de información. Poco a poco, la armadura comenzó a agrietarse. Pero el caso definitivo llegó con otro asesinato, uno que horrorizó incluso a los criminales más endurecidos de Londres, el de Jack the Hat McVitie. McVitie era un matón a sueldo, un pez gordo pero problemático, que había fallado en un encargo de asesinato para el que los Cray ya le habían pagado. Además, estaba bebiendo mucho y hablando de más. Reggie Cray decidió que tenía que morir. La noche del 28 de octubre de 1967, los Cray organizaron una fiesta en un piso de Stoke Newington. McVitie fue atraído con la promesa de alcohol y mujeres. Cuando llegó, Reggie lo esperaba. Lo que sucedió fue una explosión de violencia pura. Reggie, enfurecido, intentó dispararle, pero el arma se encasquilló. En un acceso de rabia incontenible, agarró a McVitie y, delante de decenas de testigos, lo apuñaló repetidamente en la cara y el cuello con un cuchillo de carnicero, con tanta fuerza que clavó el cuerpo al suelo. Luego, Ronnie se acercó y pisoteó la cabeza de la víctima. Fue un espectáculo dantesco, un asesinato ritualístico que dejó a todos los presentes traumatizados. Este crimen fue el punto de no retorno. El nivel de brutalidad y el número de testigos era demasiado alto. Nipper Read ahora tenía su caso. El muro de silencio finalmente se resquebrajó. El miedo a los Cray comenzó a ser superado por el miedo a una condena de por vida por encubrir un asesinato tan horrendo. El 8 de mayo de 1968, después de meses de meticulosa investigación, Read dio el golpe. En una serie de redadas coordinadas al amanecer, los hermanos Cray,
y los miembros clave de The Firm fueron arrestados. La prensa lo llamó el juicio del siglo. Duró semanas en el Old Bailey. La fiscalía presentó un caso abrumador, construido sobre los testimonios de antiguos miembros de la banda que, finalmente, habían roto su juramento de silencio. La defensa intentó por todos los medios desacreditarlos, pintándolos como delincuentes que buscaban salvarse a sí mismos. Pero las pruebas, especialmente las relacionadas con los asesinatos de Cornell y McVitie, eran irrefutables. La imagen de los gemelos impecables, serenos y sonrientes en el dock, vistiendo trajes elegantes, se convirtió en una icónica imagen de maldad bajo una máscara de normalidad. El 4 de marzo de 1969, el veredicto fue leído. Ronald y Reginald Cray fueron declarados culpables de asesinato. El juez, el señor Melford Stevenson, los sentenció a cadena perpetua, recomendando que cumplieran un mínimo de 30 años tras las rejas, la sentencia más larga jamás dictada por un tribunal inglés en ese momento por un asesinato. En un instante, el imperio se desvaneció. Los reyes de Londres fueron despojados de sus coronas y encerrados en jaulas de cemento y acero. El silencio que una vez impusieron con puños de hierro fue reemplazado por el chirrido de las cerraduras de sus celdas. Los años siguientes fueron una lenta y gris decadencia. Reggie, al principio, intentó apelar, luchar, mantener algo de control desde dentro, pero la prisión lo quebró lentamente. Ronnie fue trasladado a Broadmoor, el hospital psiquiátrico de alta seguridad. Allí, su locura se hizo dueña por completo de él. Vivía en un mundo de fantasías, creyendo ser aún el jefe del crimen, recibiendo visitas de admiradores mórbidos y de su leal hermano. Reggie visitaba a Ronnie religiosamente, manteniendo ese vínculo gemelar hasta el final. Ronnie Cray murió el 17 de marzo de 1995 de un ataque al corazón en el Hospital Wexham tras ser trasladado desde Broadmoor. Tenía 61 años. Su funeral fue un espectáculo macabro, una procesión de coches fúnebres con plumas blancas, flores en forma de corona real y miles de curiosos que se alineaban en las calles del East End para despedir a un mito, a un monstruo, a una leyenda. Reggie, destrozado por la pérdida de su gemelo, fue liberado en agosto del año 2000 por motivos humanitarios, ya que padecía un cáncer de vejiga en estado terminal. Solo disfrutó de 48 días de libertad. Murió en una suite de hotel en Norwich, lejos del bullicio de Londres, el 1 de octubre de 2000. Su último deseo fue ser enterrado al lado de su hermano Ronnie. Y así se hizo. Yacen juntos como vivieron, en el cementerio de Chingford Mount. Su lápida, un simple bloque de granito negro, se ha convertido en un lugar de peregrinación turbia. La historia de los hermanos Cray es mucho más que una crónica criminal. Es un espejo oscuro de una época, de una ciudad y de la naturaleza humana itself. Nos habla de la ambición desmedida, del poder corruptor del miedo y la fama, y de los lazos familiares que pueden ser a la vez un refugio y una prisión. Nos pregunta hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lealtad, y qué precio tiene el poder cuando se consigue con sangre. Fueron dos niños del East End que soñaron con ser reyes, y forjaron sus coronas en los yunques del miedo y la violencia. Su legado permanece, no como una hazaña admirable, sino como una advertencia eterna, que a veces la línea entre el mito y la monstruosidad es terriblemente delgada. Gracias por acompañarme en este recorrido tan intenso y oscuro por la vida y el legado de Ronnie y Reggie Cray. Ha sido un viaje largo, pero espero que cada minuto haya valido la pena. Si esta investigación te ha atrapado, si te has sentido transportado a esas calles de Londres, no olvides que tu interacción es lo que hace posible profundizar en historias como estas. Suscríbete para no perderte nuestros próximos episodios. Déjanos un comentario diciéndonos qué parte de esta historia te impactó más, o si conocías todos los detalles de su imperio. Comparte este video con alguien que aprecie las historias bien contadas, llenas de misterio y profundidad histórica.
Y por supuesto ese like ayuda mucho a que el canal crezca. Hasta la próxima.